El mayor peligro para tu patrimonio no son los vaivenes del mercado, sino esa falsa seguridad que tanto anhelas. Después de más de 50 años operando en los mercados globales, gestionando miles de millones de dólares a través de crisis que hicieron temblar los cimientos del sistema financiero, he visto este patrón repetirse una y otra vez. He visto a personas inteligentes, trabajadoras, que se dejan la piel para construir una vida, perderlo todo, no por una mala decisión, sino por una creencia fundamentalmente errónea sobre cómo funciona el mundo. La mayoría piensa que el camino hacia la seguridad financiera es trabajar más duro, ganar más dinero y ahorrarlo en el banco. La realidad es que esa es la receta más segura para que tu riqueza se evapore lentamente, como el agua en un día de verano. El problema no está en tu esfuerzo, sino en el tablero de juego en el que te obligan a participar sin explicarte las reglas. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su capacidad para predecir el próximo movimiento del mercado. No se trata de ser un genio, se trata de comprender la máquina. La economía funciona como una máquina, con unas pocas piezas sencillas y unas relaciones de causa y efecto que se repiten a lo largo de la historia. Una de las piezas más importantes y menos comprendidas es el dinero. La gente cree que el dinero que guarda en su cuenta corriente es un depósito de valor seguro, pero la historia demuestra que todos los dineros fiduciarios, todas las monedas que no están respaldadas por un activo tangible como el oro, pierden su valor o mueren. No es una opinión, es un hecho histórico. La máquina que imprime el dinero, controlada por los bancos centrales, está programada para que ese dinero valga menos con el tiempo. Es una característica del sistema, no un fallo. Se llama inflación, y es un impuesto silencioso que confisca tu patrimonio sin que te des cuenta. En mis 50 años de carrera, he visto este guión repetirse en ciclos predecibles. Vi la crisis del petróleo en los 70, la burbuja de Japón en los 80, el colapso de las .com en el 2000 y, por supuesto, la gran crisis financiera de 2008, que estuve a punto de no prever. En cada una de esas crisis, la gente que buscaba la seguridad en los lugares equivocados fue aniquilada. Creían que su casa era una inversión segura, hasta que el mercado inmobiliario se desplomó. Creían que las acciones tecnológicas solo podían subir, hasta que perdieron el 90% de su valor. Creían que los bancos eran infalibles, hasta que tuvieron que ser rescatados con dinero público. El patrón es siempre el mismo. La gente extrapola el pasado reciente hacia el futuro y se posiciona para que continúe, pero los ciclos siempre giran. Puedes tener la seguridad del efectivo a corto plazo o el crecimiento de los activos a largo plazo, pero no puedes tener ambos. El universo económico no lo permite. El verdadero juego no consiste en ganar más dinero. Consiste en entender cómo funciona la máquina de la deuda y el crédito, que es la principal impulsora de los ciclos económicos. La economía se expande cuando el crédito es fácil y barato, creando periodos de vacas gordas, y se contrae cuando el crédito se encarece y escasea, trayendo las vacas flacas. La mayoría de la gente vive su vida a merced de estos ciclos sin entenderlos. Celebran en los buenos tiempos, pidiendo préstamos para comprar casas y coches más grandes, y entran en pánico en los malos, vendiendo sus activos en el peor momento posible. Sus emociones están conectadas directamente a los engranes de la máquina, y por eso son aplastados por ella. No es sobre ser más listo que el mercado, es sobre construir un sistema, un portafolio que sea más fuerte que tus propias emociones y que pueda resistir cualquier estación económica. El mayor error que cometes no es técnico, es psicológico. Es anhelar una seguridad que no existe donde crees que está. Si quieres empezar a entender los principios que te permiten navegar estos ciclos en lugar de ser aplastado por ellos, considera suscribirte. Juntos vamos a desmontar esta máquina pieza por pieza. Para construir un sistema que te proteja, primero debes entender contra qué te estás protegiendo, y no es el mercado. Te proteges de dos fuerzas mucho más poderosas, la naturaleza humana y la naturaleza de la máquina económica. Empecemos por la máquina. Como dije, está diseñada para que el dinero que guarda pierda valor. La mayoría piensa que esto es una especie de fallo, una consecuencia no deseada de la mala gestión de los políticos. La realidad es que es una característica fundamental del sistema de crédito en el que vivimos. Desde que el presidente Nixon cortó el último lazo del dólar con el oro en 1971, entramos en una era de dinero fiduciario puro, dinero creado por decreto sin respaldo tangible. Esto dio a los bancos centrales un poder inmenso, la capacidad de imprimir dinero de la nada. ¿Por qué lo hacen? Para gestionar los ciclos de la deuda. Cuando la economía se ralentiza, bajan los tipos de interés e imprimen dinero para estimular el crédito y el gasto.
Cuando se sobrecalientan, hacen lo contrario. Es un ciclo constante de expansión y contracción. El problema es que este mecanismo tiene un sesgo inherente hacia la devaluación. Es mucho más fácil y políticamente conveniente imprimir dinero para solucionar problemas a corto plazo que afrontar el dolor de una reestructuración real de la deuda. Piensa en ello como una droga. Una pequeña dosis estimula, pero con el tiempo se necesita cada vez más para obtener el mismo efecto, y la abstinencia es increíblemente dolorosa. El resultado a lo largo de décadas es una erosión constante y garantizada del poder adquisitivo de tu dinero. Lo que separó a los que sobrevivieron a la hiperinflación de la República de Weimar en los años 20 de los que fueron aniquilados no fue cuánto dinero tenían en el banco, sino cuántos activos reales poseían. No es sobre ahorrar más, es sobre convertir tus ahorros de un pasivo que se deprecia a un activo que mantiene o aumenta su valor. La gente se obsesiona con el rendimiento nominal de sus inversiones, el número que ven en su extracto, pero el único número que importa es el rendimiento real, es decir, después de la inflación. Si tu inversión te da un 5% en un año en que la inflación es del 7%, no has ganado un 5%, has perdido un 2%. Has trabajado duro, has asumido riesgos y aún así eres más pobre. Puedes tener la ilusión de la seguridad del efectivo o la realidad del crecimiento a largo plazo, pero no ambos. El sistema no te lo permitirá. Tu única defensa es entender este juego y colocar tu capital en activos que la máquina no puede devaluar tan fácilmente. Acciones de empresas productivas, bienes inmuebles, materias primas, oro, activos que tienen un valor intrínseco. Una vez que aceptas la cruda realidad de que el efectivo no es seguro, la siguiente pregunta es, ¿en qué invierto? Y aquí es donde la segunda fuerza, la naturaleza humana, entra en juego para destruir patrimonios. Tu cerebro está programado a buscar patrones y extrapolar el futuro a partir del pasado reciente. Si las acciones tecnológicas han subido durante 10 años, tu instinto te dice que seguirán subiendo. Si el mercado inmobiliario se desploma, tu instinto te grita que vendas antes de que caiga más. Este mecanismo que fue útil para sobrevivir en la sabana es letal en los mercados financieros. La mayoría de la gente cree que para ganar dinero hay que predecir el futuro. La realidad es que nadie puede predecir el futuro de forma consistente. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido, a menudo por las malas, que la humildad radical es el activo más valioso de un inversor. La humildad te lleva al único principio que ha demostrado funcionar a lo largo de siglos de historia económica, la diversificación radical. Pero no la diversificación de la que habla tu asesor bancario, que consiste en comprar 20 acciones diferentes del mismo sector. Eso no es diversificación, es una ilusión. La verdadera diversificación, lo que yo llamo el santo grial de la inversión, consiste en combinar activos que se comporten de manera diferente en distintos entornos económicos. Piénsalo como un sistema. Un sistema robusto no depende de una sola pieza. Si tienes un coche con un solo motor y este falla, te quedas tirado. Si tienes un avión con 4 motores, uno puede fallar y seguirás volando. Tu portafolio debe ser como ese avión. El secreto está en encontrar activos con baja o nula correlación. Esto significa que cuando uno sube, el otro tiende a bajar o a mantenerse estable. El ejemplo clásico es la relación entre las acciones y los bonos del tesoro a largo plazo. Durante la crisis de 2008, el S&P 500 se desplomó más de un 50%. La gente que solo tenía acciones fue aniquilada. Sin embargo, los bonos del tesoro a largo plazo subieron más de un 20%. Un simple portafolio con un 50% en acciones y un 50% en bonos no solo habría caído mucho menos, sino que habría proporcionado la liquidez y la estabilidad emocional para no venderlo todo en el pánico. La matemática detrás de esto es asombrosa. Al combinar activos no correlacionados, puedes reducir el riesgo de tu portafolio de forma drástica sin sacrificar gran parte del rendimiento a largo plazo. De hecho, a menudo el rendimiento mejora porque evitas las grandes caídas que tardan años en recuperarse. La gente se resiste a esto. Dicen, pero si diversifico, nunca daré el gran pelotazo. Y tienen razón. No es sobre dar un pelotazo. Es sobre sobrevivir y componer tu riqueza de forma segura a lo largo del tiempo. Puedes tener la emoción de la concentración y el riesgo de la ruina, o la disciplina de la diversificación y la probabilidad de la riqueza. El universo rara vez te ofrece ambas cosas. Construir este portafolio robusto,
Esta máquina para todo tipo de clima requiere entender que la economía, como el clima, tiene estaciones. Hay 4 entornos económicos que dictan el comportamiento de las diferentes clases de activos. Son combinaciones de 2 factores, el crecimiento económico y la inflación. Puedes tener 1. Crecimiento más alto de lo esperado, una primavera económica. 2. Crecimiento más bajo de lo esperado, un invierno. 3. Inflación más alta de lo esperado, un verano. 4. Inflación más baja de lo esperado, un otoño. La mayoría de los portafolios de los inversores están diseñados para una sola estación, la primavera, un periodo de crecimiento estable y baja inflación. En esa estación, las acciones y los bonos corporativos prosperan. Pero ¿qué pasa cuando llega el invierno, como en 1929 o 2008, con una contracción económica brutal? Las acciones se hunden. O cuando llega el verano abrasador de la estanflación, como en los años 70, con una inflación galopante y un crecimiento estancado. Tanto las acciones como los bonos sufren terriblemente. La clave del sistema es tener una porción de tu capital en activos que prosperen en cada una de estas 4 estaciones. Para la primavera del crecimiento, tienes acciones. Para el invierno de la recesión, tienes bonos del gobierno de alta calidad. Para el verano de la inflación, tienes materias primas y oro. Y para el otoño de la desinflación, también los bonos funcionan bien. La gente me pregunta, ¿pero qué porcentaje pongo en cada uno? A lo largo de los años, hemos perfeccionado una asignación que busca equilibrar los riesgos de estas 4 estaciones. Una versión simplificada podría ser un 30% en acciones, un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, un 15% en bonos a medio plazo y un 7.5% tanto en oro como en materias primas. La mayoría mira esta cartera y dice, pero tiene demasiados bonos, el rendimiento será bajo. La realidad es que no están pensando en términos de riesgo, sino solo de rendimiento. El propósito de los bonos no es solo generar rendimiento, es ser el contrapeso estabilizador cuando las acciones se desploman. El propósito del oro no es solo especular, es protegerte cuando la confianza en el dinero fiduciario se evapora. Este sistema no está diseñado para superar al mercado en los años de vacas gordas, está diseñado para sobrevivir a los años de vacas flacas y seguir componiendo tu riqueza de forma constante, década tras década, sin importar lo que la máquina económica te depare. No se trata de ser el más rápido, se trata de ser el último en pie. Puedes tener un portafolio optimizado para un solo futuro posible, o puedes tener un portafolio preparado para cualquier futuro. La historia nos enseña cuál de las 2 estrategias conduce a la supervivencia. La teoría es elegante, pero inútil si no se traduce en acción. La pregunta que debes hacerte no es ¿qué hará el mercado mañana?, sino ¿cómo construyo una máquina financiera que funcione sin que yo sepa lo que hará el mercado mañana? Aquí es donde separamos la filosofía de la ingeniería. La estrategia que desarrollamos en Bridgewater y que llamo el portafolio para todas las estaciones no es más que la aplicación práctica de estos principios de equilibrio y diversificación. No está diseñada para darte el mayor rendimiento posible en un año bueno. Está diseñada para darte un rendimiento aceptable y estable a lo largo de décadas, sobreviviendo a las inevitables crisis que aniquilan a la mayoría. Su belleza no reside en su complejidad, sino en su simplicidad y robustez. La mayoría piensa que para construir una cartera sofisticada se necesitan productos exóticos y predicciones geniales. La realidad es que necesitas un puñado de activos básicos y una comprensión profunda del riesgo. La implementación práctica comienza por entender el riesgo de una manera diferente. No pienses en cuánto dinero pones en cada activo, sino en cuánto riesgo estás asignando a cada escenario económico. Como mencioné, una cartera típica de 60% acciones y 40% bonos no tiene un riesgo de 60-40. Dado que las acciones son aproximadamente 3 veces más volátiles que los bonos, el 95% del riesgo de esa cartera está ligado a lo que hagan las acciones. Es una cartera optimizada para un solo futuro, uno de crecimiento económico. Estás apostando todo a una sola estación. La máquina para todas las estaciones equilibra el riesgo entre las 4 estaciones. La asignación que compartí antes, 30% en acciones, 55% en bonos de distinto plazo y 15% entre oro y materias primas, parece extraña para muchos. Tan pocos valores de bolsa, tantos bonos. No es sobre la cantidad de dinero, es sobre el equilibrio del riesgo. Ese 30% en acciones, por su alta volatilidad, aporta una cantidad de riesgo similar a la que aporta el 55% en bonos, que son mucho más estables. Se cancelan mutuamente. Veamos cómo habría funcionado esta máquina en la práctica durante la crisis de 2008, el mayor colapso financiero desde la Gran Depresión.
El inversor medio, con su cartera 60-40, vio cómo su patrimonio se desplomaba entre un 30 y 40% en cuestión de meses. El pánico fue total. La gente vendió en el fondo, convirtiendo una pérdida temporal en una catástrofe permanente. Ahora, imaginemos la máquina para todas las estaciones. El 30% en acciones se habría desplomado, sí, igual que el resto del mercado. Pero el 40% en bonos del tesoro a largo plazo se habría disparado, ya que en las crisis la gente huye hacia la seguridad y los bancos centrales bajan los tipos de interés drásticamente, lo que aumenta el precio de los bonos existentes. El oro, ese 7,5%, también habría actuado como refugio. El resultado final. Mientras el mundo se desmoronaba, esta cartera habría tenido una caída mínima, quizás de un solo dígito. No es sobre magia, es sobre física financiera. Fuerzas opuestas que se equilibran. El beneficio más importante no es ni siquiera financiero, es psicológico. Al no experimentar una caída devastadora, no entras en pánico, te mantienes invertido. Permites que el sistema funcione. Puedes tener la euforia de las subidas concentradas o la tranquilidad de la estabilidad diversificada, pero no puedes tener ambas. La máquina está diseñada para la tranquilidad, que es el ingrediente secreto para que el interés compuesto haga su magia a largo plazo. El mayor error que comete la gente es abandonar su estrategia en el peor momento posible. Este sistema está diseñado para que sea psicológicamente casi imposible abandonarlo. Una vez que has construido la máquina, debes darle un mantenimiento simple pero crucial. Este mantenimiento se llama reequilibrio y es la única acción que debes tomar, idealmente una vez al año. El reequilibrio es un mecanismo que te obliga a vender lo que ha subido y a comprar lo que ha bajado para volver a tus porcentajes originales. Es la encarnación de la disciplina. La mayoría de los inversores hacen exactamente lo contrario. Compran más de lo que está de moda y ha subido mucho y venden con pánico lo que ha caído. El reequilibrio te fuerza a ser un contrarian sistemático sin necesidad de ser valiente o inteligente. Es puramente mecánico. No es sobre predecir el futuro, es sobre mantener el equilibrio de la máquina. Piénsalo así. En 1999, en la cima de la burbuja.com, tu 30% en acciones se habría convertido quizás en un 45% de tu cartera. El reequilibrio te habría obligado a vender ese 15% extra de acciones sobrevaloradas y comprar bonos y oro, que en ese momento parecían aburridos y poco rentables. Un año después, cuando la burbuja estalló y las acciones tecnológicas perdieron el 80% de su valor, no solo te habrías salvado de la carnicería, sino que habrías cristalizado los beneficios de la burbuja de forma automática. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que la disciplina mecánica vence a la brillantez emocional el 100% de las veces. El segundo pilar de la aplicación práctica es una humildad radical. Debes aceptar que no sabes lo que va a pasar. El portafolio para todas las estaciones es el mejor sistema que conozco para navegar esa incertidumbre, pero no es perfecto. El mundo cambia. Las relaciones entre los activos pueden cambiar. Por eso, además de reequilibrar, debes hacer pruebas de estrés a tu sistema. Pregúntate, ¿qué entorno económico podría romper esta máquina? Por ejemplo, en los años 70 vivimos un periodo de estanflación, alto desempleo y alta inflación, donde tanto las acciones como los bonos sufrieron. En ese entorno, las materias primas y el oro fueron los reyes. La asignación del 15% a estos activos en la cartera es precisamente para protegernos de un escenario así. ¿Podría volver a pasar? Por supuesto. El ciclo de la deuda a largo plazo sugiere que los problemas de deuda soberana y la impresión de dinero podrían llevarnos a un entorno inflacionario en el futuro. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para imaginar futuros que son diferentes del pasado reciente. La mayoría de la gente mira los últimos 10 años de baja inflación y asume que continuará para siempre. La historia nos enseña que esa es una apuesta peligrosa. Puedes tener la comodidad de asumir que el futuro será como el pasado reciente o la resiliencia de prepararte para un futuro que no puedes predecir. El universo rara vez te permite ambas cosas. La estrategia no es un dogma grabado en piedra, es un sistema vivo que se basa en principios atemporales, pero cuya implementación puede requerir ajustes sutiles a medida que la máquina económica global evoluciona. Por ejemplo, en un mundo donde los tipos de interés de los bonos están cerca de cero, su capacidad para protegerte en una crisis disminuye.
Esto no invalida el principio de diversificación, pero te obliga a pensar de forma más creativa sobre qué otros activos pueden cumplir esa función protectora. Quizás necesites una mayor diversificación en distintas divisas o incluir bonos ligados a la inflación. No se trata de cambiar la estrategia cada día, sino de entender los principios subyacentes tan profundamente que puedas adaptarte a los grandes cambios de paradigma que ocurren una o dos veces en la vida de un inversor. Hemos viajado juntos a través de la historia, hemos desmontado la máquina económica pieza por pieza y hemos visto cómo los grandes ciclos de la deuda y el dinero mueven el mundo. Ahora es el momento de ensamblarlo todo, de convertir la teoría en un blindaje personal. Si has llegado hasta aquí, es porque intuyes una verdad profunda. La seguridad que anhelas no la encontrarás en tu nómina ni en tu cuenta de ahorros. La encontrarás en la sabiduría, en entender el guión que se repite una y otra vez para no ser un mero actor secundario en la obra de tu propia vida financiera. Permíteme resumir los principios fundamentales que en mis 50 años de carrera he visto separar a los que construyen un patrimonio duradero de los que son barridos por la marea. Primero, el dinero en efectivo no es un activo seguro, es un pasivo garantizado a depreciarse. La máquina que lo imprime está programada para ello. Segundo, el futuro es impredecible, y cualquiera que te diga lo contrario te está vendiendo algo. La humildad radical es tu mayor activo. Tercero, la diversificación es el único santo grial de la inversión, pero no cualquier diversificación, sino una diversificación radical entre activos que se comporten bien en las 4 estaciones económicas posibles: crecimiento al alza, crecimiento a la baja, inflación al alza e inflación a la baja. Cuarto, tu mayor enemigo no es el mercado, eres tú, tus emociones, tus sesgos, tu instinto de seguir a la manada. He visto a más gente perderlo todo por errores psicológicos que por análisis técnicos deficientes. El portafolio para todas las estaciones, con su asignación equilibrada por riesgo, aproximadamente un 30% en acciones, un 55% en bonos de distinta duración y un 15% entre oro y materias primas, no es una fórmula mágica. Es un sistema de ingeniería, un sistema diseñado para ser más fuerte que tus miedos y tu codicia. Su objetivo no es hacerte rico de la noche a la mañana. Su objetivo es mucho más ambicioso: mantenerte en el juego para siempre, permitiendo que la octava maravilla del mundo, el interés compuesto, trabaje para ti sin interrupciones catastróficas. Para que este sistema funcione, debes evitar a toda costa los errores de comportamiento que destruyen la riqueza. El primero es creer que el pasado reciente es un buen guía para el futuro. La gente mira los últimos 10 años de su vida en bolsa y baja inflación y cree que los próximos 10 serán iguales. La realidad es que los ciclos siempre giran, a menudo de forma violenta, y cuando menos te lo esperas. El segundo error es la arrogancia de intentar predecir esos giros. No se trata de tener razón sobre si el mercado subirá o bajará mañana, se trata de tener un sistema que funcione sin que necesites tener razón. El tercer error, y el más común, es dejar que tus emociones dicten tus decisiones. Comprar en la euforia, cuando los precios están por las nubes, y vender en el pánico, cuando están por los suelos. El reequilibrio anual de tu cartera es el antídoto mecánico contra esta locura. Te obliga a vender lo que está caro y comprar lo que está barato. Una disciplina que va en contra de cada fibra de tu ser instintivo. La mayoría de la gente busca estrategias complejas, creyendo que la complejidad es sinónimo de inteligencia. La realidad es que los principios más poderosos son increíblemente simples y atemporales. Puedes tener la emoción de apostar todo a un solo caballo, o la tranquilidad de saber que tu caravana está preparada para cruzar cualquier desierto. El universo financiero rara vez te ofrece ambas cosas. La máquina que hemos construido no es solo una asignación de activos, es un marco mental. Es la manifestación de una filosofía basada en la aceptación de la realidad, la comprensión de la historia y una profunda humildad ante la incertidumbre. Es tu defensa contra la falsa seguridad que tanto anhelas y el verdadero camino hacia una libertad financiera genuina y duradera. Al final, este viaje no trata solo sobre el dinero, trata sobre la vida. El dinero no es el objetivo, es el combustible. Es la herramienta que te da opciones. La opción de elegir tu trabajo por pasión y no por necesidad. La opción de pasar más tiempo con tus seres queridos. La opción de diseñar tu vida según tus propios principios, no según las limitaciones de tu cuenta bancaria. La gente se deja la piel persiguiendo el dinero, pensando que la riqueza es un número. La realidad es que la verdadera riqueza es no tener que pensar en el dinero.
Es la paz mental que proviene de saber que has construido una fortaleza, una máquina robusta que trabaja para ti en silencio, día y noche, llueva o haga sol. Los principios que hemos discutido no son solo principios de inversión, son principios de vida. Aceptar la realidad tal y como es, no como desearías que fuera, es el primer paso hacia cualquier tipo de éxito. Entender los patrones de causa y efecto, ya sea en la economía o en tus relaciones personales, te permite navegar el mundo de forma mucho más eficaz. Ser radicalmente humilde y abierto de mente te permite aprender y crecer, en lugar de ser aplastado por tu propio ego. La construcción de tu portafolio es en esencia un ejercicio de autoconocimiento. Te obliga a confrontar tu relación con el riesgo, tu paciencia, tu disciplina y tus miedos más profundos. Te enseña que el éxito a largo plazo no proviene de destellos de genialidad, sino de la aplicación constante de principios sensatos. El marco final, el sistema completo, se puede resumir en 4 sencillos mandatos. 1. Conoce la máquina. Entiende cómo funciona el dinero, el crédito y los ciclos económicos. 2. Conoce la historia. Los patrones se repiten porque la naturaleza humana no cambia. 3. Construye tu propio sistema. Un portafolio diversificado y equilibrado por riesgo que no dependa de tus predicciones. Y 4. Conócete a ti mismo. Sé consciente de tus sesgos emocionales y confía en la disciplina de tu sistema para protegerte de ti mismo. He pasado más de medio siglo estudiando las máquinas que gobiernan los mercados, y he llegado a una conclusión ineludible. La máquina más compleja, volátil e importante que jamás gestionarás es la que tienes entre las orejas. Puedes tener el sistema financiero más perfecto del mundo, pero si tu sistema operativo interno está lleno de errores, miedo, codicia e impaciencia, acabarás saboteando tu propio éxito. No es sobre ser más listo que los demás, es sobre ser más disciplinado que tú mismo. La libertad financiera no es un destino al que se llega, es un proceso que se cultiva. Es el resultado de alinear tus acciones con principios atemporales, de construir un sistema que te permita dormir tranquilo por la noche, sin importar los vaivenes del mercado. Porque al final, el objetivo no es dominar la máquina de la economía, sino dominar la máquina que llevas dentro.